La alarma sonó a las 5:30, pero Laura ya estaba despierta. En realidad no había dormido. Llevaba horas mirando el techo, con ese nudo en el estómago que se apretaba cada vez que pensaba en lo que la esperaba ese día. Una junta con inversionistas, 3 reportes pendientes, y una hija que con 7 años ya aprendía a no insistir cuando su madre decía no puedo. En la cocina el silencio pesaba más que el cansancio. El café goteaba lento, mientras afuera la Ciudad de México se sacudía el sueño. El rechinar de los microbuses, las sirenas lejanas, el ruido de la vida arrancando sin permiso. Laura revisó su celular, 53 correos sin leer, todos urgentes, todos necesarios. Como si el mundo se fuera a caer si no contestaba. Entonces escuchó los pasos descalzos de Camila. «Mamá, ¿vas a venir a mi festival hoy?», le preguntó con una hoja arrugada en la mano. Laura tragó saliva, no podía, pero no sabía cómo decirlo sin romper algo más. «Voy a intentar», mi amor mintió sin querer mentir. Ese día no fue. Horas más tarde, mientras escuchaba hablar a su jefe sobre productividad sostenible, le llegó una foto. Camila en el escenario, disfrazada de mariposa, sonriendo hacia un público donde no había nadie para ella. A veces los momentos que nos rompen no hacen ruido. Solo llegan, se quedan y te obligan a mirar todo distinto. Si alguna vez has tenido que fallarle a alguien que amas por cumplir con todo lo demás, esta historia es para ti. Suscríbete ahora, porque lo que vivirá Laura podría estar pasando justo al lado tuyo, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Quiero saber en qué parte del mundo también se siente. El lunes comenzó como cualquier otro. Una reunión a las 9 o'clock, otra a las 11:30, correos urgentes antes de comer y después más reuniones. En la oficina del piso 12, con vista a los rascacielos de Reforma, Laura parecía segura, eficiente, profesional. Usaba ese tono firme que aprendió con los años, ese lenguaje corporal de quien siempre tiene el control. Pero por dentro todo crujía. No era una crisis visible, no había gritos, ni lágrimas, ni escenas. Era algo más discreto, una fatiga que no se iba con café, una tristeza que no tenía explicación, un cansancio emocional que ya no era normal. Ese día, al salir de la junta con el director regional, Laura fue al baño, cerró la puerta del cubículo y se quedó sentada en silencio, sin hacer nada. No lloró, no se desmoronó, solo no quiso moverse, como si su cuerpo le dijera «basta». Volvió a su escritorio 20 minutos después, con una sonrisa que ya era mecánica. En casa, esa noche, Camila insistía para que vieran una película juntas, una animación de mariposas, justo como el disfraz que había usado en el festival. Laura dijo que sí, pero se quedó dormida en el sillón antes de que terminara la primera escena. Cuando despertó, eran las 2 de la mañana. Camila dormía sola en su cama. La televisión seguía encendida, y en la cocina el teléfono vibraba con una notificación del trabajo. Entonces Laura abrió la app de su banco. Quería verificar si le habían depositado, pero se quedó mirando el saldo. Casi nada, la tarjeta de crédito al tope, y ese pequeño mensaje en rojo: pago mínimo vencido. La respiración se le cortó. No era solo el trabajo, no era solo la culpa, era todo, todo junto, una vida que se le estaba escapando sin que nadie lo notara, ni siquiera ella. En los días siguientes comenzaron los olvidos, una cita con el dentista de Camila, una llamada importante con un cliente, pequeñas grietas que antes habría resuelto sin pensarlo, ahora la confundían. A veces miraba su computadora por minutos sin saber por dónde empezar, como si su mente estuviera saturada de ruido. Una tarde, durante una lluvia fuerte sobre Insurgentes, se quedó atrapada en el tráfico por más de una hora. Condujo en silencio, con los limpiaparabrisas marcando el ritmo de su agotamiento. Cuando por fin llegó a casa, encontró a Camila dormida en el sofá, con una nota en la mano. «Mamá, me dormí esperándote. Soñé que volábamos juntas». Laura la levantó despacio, la llevó a su cama y la miró dormir largo rato. Sentía un nudo tan grande en el pecho que le dolía respirar. En ese momento no pensó en renunciar, no pensó en pedir ayuda, solo deseó desaparecer un rato, que el mundo dejara de exigirle. Que el reloj se detuviera, solo por un día, pero la vida no se detiene para nadie, y aunque ese lunes no pasó nada extraordinario, aunque nadie lo notó, fue el principio. El momento exacto en que algo dentro de Laura se rompió sin... El jueves por la mañana, la Ciudad de México amaneció gris. Un cielo espeso, cargado de humedad, cubría los edificios como una advertencia silenciosa. Laura se levantó con dolor de cabeza y los ojos ardiendo. Había dormido 3 horas. Otra vez, en la pantalla de su celular, una notificación brillaba en rojo. Presentación final con cliente, 10 o'clock a.m.
El corazón le dio un salto, la presentación, el cierre del trimestre, el cliente más grande de la empresa. Laura no lo había terminado. Tenía una versión vieja del archivo sin los últimos datos del equipo de análisis. Sabía que había algo pendiente, pero en la niebla mental de los últimos días lo dejó pasar. A las 9:47 estaba sentada en la sala de juntas, intentando ordenar las diapositivas mientras sus colegas hablaban con confianza y sonrisas. Afuera se escuchaba el eco de una ciudad despierta. Adentro, en su pecho, solo había ruido blanco. Cuando conectaron su computadora al proyector, Laura abrió el archivo. Silencio. No era la versión correcta. Faltaban los costos, las proyecciones de crecimiento, las observaciones legales, todo. ¿Esta es la presentación final?, preguntó su jefe bajando la voz. Laura tragó saliva. Debe haber un error, intentó decir, pero ya era tarde. El cliente cruzó los brazos. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Uno de ellos cerró su libreta con desgano. La junta duró apenas 20 minutos. Nadie gritó, nadie hizo escándalo. Fue mucho peor. Ese tipo de silencio donde la decepción pesa más que el enojo. Después de la reunión, Laura se encerró en el baño del piso 11. Se sentó en el suelo frío, apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. No lloró, estaba vacía, no había espacio ni para el llanto. Una hora más tarde, su jefe la llamó a una sala pequeña. Laura, tú no eres así, ¿qué te está pasando? Ella quiso responder, decirle que estaba agotada, que no podía más, que llevaba semanas sobreviviendo con lo mínimo, pero solo alcanzó a decir: fue un error, lo siento. Él asintió sin compasión ni dureza, como quien ya no espera demasiado. Necesito que te recuperes, pero también necesito que no vuelva a pasar. Al salir de la oficina, Laura sintió que todo el edificio se le venía encima, no por el regaño, no por el cliente perdido, sino por la certeza de que había cruzado una línea. Hasta ese día sus fallas eran internas, invisibles. Ahora el mundo empezaba a ver lo que ella llevaba meses ocultando. Esa tarde no fue por Camila al colegio. La niña volvió en el transporte escolar, sola, confundida, con su mochila rota. Laura llegó 2 horas después, aún con el saco del trabajo, y la encontró dormida en el sofá. Otra vez, abrió la laptop, intentó responder correos, no pudo, las palabras no le salían, y entonces, por primera vez, escribió en el buscador algo que nunca imaginó buscar. ¿Cómo saber si estás quemado por el trabajo? La primera página que se abrió hablaba de insomnio, agotamiento, desconexión emocional, dificultad para concentrarse. Todo era ella. Esa noche, por primera vez, era viernes por la noche, y la Ciudad de México vibraba con el caos de siempre. Tráfico, luces, risas que salían de los restaurantes de la Condesa, motocicletas esquivando autos. Pero para Laura el mundo se había vuelto opaco, como si todo ocurriera detrás de un vidrio grueso. Camila dormía temprano, estaba resfriada, tenía fiebre baja y tos. Laura se quedó un rato sentada a su lado, acariciándole el cabello, sintiendo una culpa silenciosa. Ya no era solo la culpa del festival o de las ausencias, era algo más hondo. Como si estuviera dejando de ser la madre que quería ser. Tomó su celular y por impulso marcó el número de su hermana Daniela. Hacía semanas que no hablaban más allá de lo superficial. Pequeñas frases por WhatsApp, pero esa noche Laura necesitaba decirlo en voz alta. ¿Tienes un minuto?, preguntó apenas escuchó su voz. Claro, ¿estás bien? Laura tragó saliva. No estoy bien, estoy muy cansada, Dani, me siento perdida, no puedo más. Hubo un silencio del otro lado, largo, incómodo. ¿Estás enferma? Es algo físico. No es físico, no sé cómo explicarlo. Estoy colapsando por dentro. Daniela suspiró. Laura, tú siempre has sido fuerte, tal vez solo estás estresada. Descansa el fin de semana, sal a caminar, desconéctate un poco. Ese tipo de frases, bien intencionadas, pero vacías. Laura no insistió, dijo que sí, que lo intentaría, que gracias, colgó. Después llamó a su ex, el padre de Camila. Llevaban años sin una relación cercana, pero a veces hablaban por temas escolares. Oye, necesito que te quedes con Camila el sábado, dijo, sin rodeos. ¿Pasó algo? Estoy muy cansada, no estoy bien, necesito unas horas para mí. Él rió incómodo. Ahora resulta que te cansas. ¿Quieres que yo me organice por tus dramas emocionales? Esa frase la cortó por dentro, como un cristal enterrado en la piel. Laura colgó sin discutir. A las 2 de la mañana, mientras la ciudad dormía, Laura se sentó en el suelo de la cocina, con una taza de té frío en las manos. No lloraba, no tenía fuerzas, lo intentó. Pidió ayuda y no la escucharon, o no quisieron escucharla, y ahí entendió algo. No se trata de rodearse de gente, sino de estar con alguien que vea lo que tú ya no puedes esconder.
Esa noche escribió un mensaje a la única persona que no esperaba escribirle, su antigua jefa Mariana, quien había renunciado 2 años antes por motivos personales. Hola, sé que es tarde. Solo quería saber cómo supiste que era momento de parar. Mariana respondió a los pocos minutos. Un solo mensaje, cuando me di cuenta de que estaba dejando de ser yo misma. Hablemos mañana. Por primera vez en semanas, Laura no fue a trabajar ese lunes, no por decisión, simplemente no se levantó, el despertador sonó como siempre a las 5:30, pero ella no se movió, el cuerpo no respondió. La mente tampoco, se quedó acostada mirando el techo, con una sensación en el pecho que no era tristeza, era algo más denso, como si todo el aire se hubiera ido de su mundo. Camila se preparó sola, desayunó un pan con leche, se vistió con el uniforme arrugado del viernes, y antes de salir entró al cuarto y dijo en voz bajita: «Mamá, estás enferma». Laura asintió, no podía hablar. «Llamo a la Miss». Laura solo dijo sí con la cabeza. Cuando la puerta se cerró, Laura se quedó en la cama. Todo el día no comió. No vio televisión, no tocó el celular, solo estaba ahí quieta como si su cuerpo le dijera: «Hasta aquí llegaste». A las 6 de la tarde el timbre sonó, 1, 2, 3 veces. Era Mariana. «Te traje comida», dijo, entrando sin esperar permiso. «No vengo a hablarte de trabajo, vengo como alguien que ya estuvo donde tú estás». Laura rompió en llanto. No uno de película, no dramático, un llanto feo, torcido, mudo, como si cada lágrima llevara semanas atrapada. Mariana la abrazó, la sostuvo fuerte, no preguntó nada, no opinó. Solo estuvo ahí. «Nadie me creyó cuando dije que no podía más», dijo Laura entre sollozos. «Me dijeron que era fuerte, que me calmara, que pasaría». «Porque nos enseñaron a funcionar, no a sentir», respondió Mariana. «Pero esto también es real, esto también importa». Laura comió poco en silencio, después se sentaron en la sala. No hablaron mucho. A veces el silencio entre dos personas que se entienden vale más que 1000 consejos. Antes de irse, Mariana dejó algo sobre la mesa, una tarjeta doblada. «Es una terapeuta, yo también la llamé cuando ya no podía sola, no es magia, pero te escucha, de verdad». Laura asintió, no prometió nada, no tenía fuerzas para eso. Pero esa noche, después de acostar a Camila, marcó el número. «Hola, me llamo Laura», dijo con la voz baja. «No sé si necesito terapia, pero creo que necesito hablar. Porque ya no sé quién soy en medio de todo esto». Y al colgar por primera 3 semanas después, Laura aún no había vuelto a la oficina. Tomó licencia médica, no por un accidente, no por una cirugía, por agotamiento, por ansiedad, por depresión. Palabras que le costaba nombrar en voz alta, pero que ya no tenía intención de esconder. Iba a terapia 2 veces por semana. Las primeras sesiones fueron duras, lloraba más de lo que hablaba. Pero algo cambió el día que se atrevió a decir: «Tengo miedo de ser prescindible». «¿En el trabajo?», preguntó la terapeuta. «No, en la vida de los demás». Y ahí entendió algo que nadie le había dicho: que su valor no dependía de cuánto podía aguantar, ni de cuántas tareas cumplía, ni de lo perfecta que intentara parecer. Su valor era simplemente existir, ser, estar, respirar. No fue una epifanía de película, fue más como una grieta por donde entraba un poco de luz. En casa las cosas también empezaron a cambiar, no por magia, por decisión. Una tarde Camila le pidió que fueran al parque, pero sin celular sí, Laura lo pensó. Tenía correos acumulados, mensajes sin responder, pero guardó el teléfono en el bolso y se sentó a ver cómo su hija corría tras las palomas. Por primera vez en mucho tiempo no sintió prisa ni culpa, solo estaba ahí, presente. Al día siguiente escribió un correo a su jefe, no para anunciar su regreso, sino para proponer un nuevo ritmo, una forma diferente de trabajar, menos horas, más claridad, más límites. No sabía si lo aceptarían, pero lo envió. Porque entendió que si volvía, tenía que hacerlo como otra Laura, una que ya no se empujaría al borde del abismo para cumplir con todo. La respuesta del jefe fue escueta, pero clara: «Conversemos, podemos intentarlo». Y eso bastó. Semanas después, Laura se levantó temprano, preparó café y despertó a Camila con una sonrisa tranquila y lista para el colegio. «Sí, ¿y tú, lista para volver al mundo?». Laura la miró con ternura. «Estoy lista para volver a mí». Mientras caminaban hacia la parada del transporte escolar, el cielo de Ciudad de México estaba despejado. Ruidoso, imperfecto, vivo, y por dentro, por primera vez en mucho tiempo, Laura también. Bocadillo de diálogo. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. No para hacer números, para saber que no estamos solos. Campana. Y si alguna vez te